voz de alarma, pues debe de ser atendida, sin lugar a dudas. Hay gente que no la atiende. Nosotros acabamos de tener un problemita, no tan problemita, en Guatemala, como ustedes estarán enterados. 3 de los volcanes, Guatemala es tierra de volcanes, hay 3 de ellos activos, empezaron a erupcionar hace algún tiempo, el volcán de Fuego, Pacaya y Santiaguito, empezaron a erupcionar y causaron gravísimos daños en la población. Yo creo que todavía no tenemos los datos exactos de cuánta gente murió. Y hubo una cosa impresionante, terrible. Luego de que pasó eso, ya empezaron las consecuencias, ¿verdad? Y empezaron los señalamientos, que fulano no hizo caso, que mengano. Bueno, por cierto que se salvó un pastor de una manera milagrosa. Hoy en la mañana me mandó un saludo, porque estaba en medio de la aldea en donde se murieron todos, y una especie, un hoyo en su terraza, entró agua y le llovió solo a él. Impresionante, ahí se salvó. Bueno, pero después de eso vinieron muchas cosas, y a lo que yo me quiero referir es que, bueno, se llevaron a los sobrevivientes a albergues. En esos albergues algunos están pasándola muy mal, surgió una bacteria carnívora que no la pueden controlar allá. Se come la carne literalmente y no hay antibiótico para poder combatirla. Y después se vino la desgracia. Como es bien sabido, cuando hay una desgracia, siempre el hombre va a tratar de buscar un culpable, ¿verdad? Y aquí, ¿a quién iban a culpar? ¿Va? ¿A quién podían culpar? ¿Al volcán? Bueno, entonces empezaron a regar una noticia. Los enemigos del gobierno en ese momento empezaron a regar una noticia y empezaron a decir que no habían avisado a tiempo. Después un noticiero mexicano dijo que solo le habían avisado a la gente que estaba en un hotel que se llama La Reunión, porque ahí había gente de dinero, y que entonces les habían avisado temprano porque era importante salvar a los ricos aunque se murieran los pobres. Sinceramente no es cierto. ¿En qué cabeza podría caber eso? Solo ni Hitler creo que hubiera hecho eso, ¿eh? Pero cuando empezamos a tratar de hablar con las gentes de Conred, que es la institución que se encarga de anunciar todas esas situaciones y de poner restricciones, ellos dicen que dieron la voz de alarma desde las 6 de la mañana. Llegaron a las poblaciones. Eso es lo que ellos dicen. A mí no me consta, yo no andaba con ellos, solo estoy trayendo como un ejemplo. Dice que ellos llegaban y les decían: señores, el volcán ha tenido esto y lo otro, por lo tanto, por favor, sálganse de acá. 6 de la mañana. El problema más serio se dio como a las 2, 3 de la tarde. Entonces dicen ellos, reportan ellos, que los insultaban. Desde luego yo no le voy a decir todo lo que les decían, ¿verdad? Porque eran con palabras soeces, pero les decían: dejen de estarnos molestando. Ese volcán siempre anda fastidiando y siempre está temblando, ya estamos acostumbrados, déjennos dormir. Y no se movilizaron. Más o menos lo que está pasando con el volcán de Yellowstone en Estados Unidos. Ese volcán de Yellowstone tiene una erupción, el geyser más grande tiene una erupción una vez al año, o en algunos momentos una vez cada 2 años. Se pasan 2 años y erupciona. Después el otro año vuelve a erupcionar, pero con ese ciclo, con esa frecuencia de un año. Este año 2018, al mes,
que tenemos de julio ha erupcionado 8 veces. 8 veces. Yo creo que nos está diciendo algo. Nos está diciendo esto va a reventar en cualquier momento. Pero la gente sigue como que sin nada. Entonces, ¿por qué traigo a colación este ejemplo? Bueno, yo tengo aproximadamente 40 años de estarle diciendo a la gente: el Señor viene pronto. Maranata. El Señor viene pronto, el Señor está cerca. De 40 años. Yo tengo 40 años de estarlo diciendo. Insistiendo que miren que el Señor viene. Y yo veo gente que está fotografiada allá en Primera de Pedro cuando dice que iban a venir muchos burladores diciendo dónde está la promesa de su venida, ya que desde los tiempos de los padres todas las cosas permanecen igual. Y entonces no se alertan. Cuando yo veo lo que estamos viendo todos, porque no solo yo lo estoy viendo, lo estamos viendo todos, lo que estamos viendo en este momento, yo vuelvo a levantar la voz y decimos: ya, esto se termina, esto se terminó. No puede ser que esto siga de esta manera. Este es el fin, el Señor se acerca. Y entonces algunos creo que me insultarían como los de mis paisanos insultaron a Conred: deje estar molestando, tenemos que dormir, queremos vivir nuestra vida tranquilamente. Pero yo se los voy a seguir diciendo. Por ejemplo, una de las cosas que yo veo como señal, no la dije ayer medio la mencioné superficialmente, es la matanza, la masacre de los inocentes. Usted sabe perfectamente que cuando apareció un libertador en el pueblo de Israel, cuando estaban cautivos en Egipto, apareció un libertador llamado Moisés. Y juntamente con la aparición de Moisés hubo una masacre de niños. Querían matar niños y querían matar varones, querían matar mujeres. Usted sabe toda la historia, cómo calafatearon el arquía de juncos por dentro y por fuera para salvar a Moisés, porque la orden de Faraón era que los tiraran al río. La cosa es que mataron niños junto con la aparición de un libertador. Luego, unos cuantos miles de años después, aparece otro libertador llamado Jesús, que verdaderamente es el libertador. ¿Y qué es lo que pasa cuando él aparece? Matanza de niños. Y de 2 años para abajo. Herodes empieza y manda. Y fíjese, note que es la ley la que mata a los niños ahí. Es Herodes, es el presidente, llamémosle así, ¿verdad? Es el presidente el que está diciendo: maten a esos niños. Es la ley, él firma. Y matan eso es histórico, niños de 2 años para abajo muertos. Allá en tiempo de Faraón, niños recién nacidos muertos. Ahora resulta que hay otra matanza de niños, pero nunca como la que había habido antes. Entonces, si A es igual a B y B es igual a C, A tiene que ser igual a C. Lo que estoy tratando de decir es: si cuando aparece un libertador hay matanza de niños, cuando hay matanza de niños es porque va a aparecer un libertador. Nunca jamás en la historia de la humanidad ha habido una masacre de niños como la que hay ahorita. Nunca. Todo el mundo, en todo el mundo se está aprobando el aborto. Y otra vez vuelvo a la carga: es legal. Es Herodes, es el que está en el poder, es Faraón el que dice: maten a los niños. Solo que estos no han nacido. Entonces, como no han nacido, no son humanos. Le llaman producto. Entonces los pueden matar sin que sea un asesinato, según ellos. Aunque las constituciones de diferentes países dicen que deben de protegerse la vida de los niños desde su concepción. Son millones
millones de niños muertos. Acabo de oír a un senador norteamericano hablando ante el Congreso de los Estados Unidos de esto, diciendo, me lo mandaron, hoy me lo mandaron hace como unas cuantas horas, en donde él está hablando que llegaron unas personas que protegen a los caballos y a las orcas y no me recuerdo qué otros animales para que no los maten, y al mismo tiempo hay otros diciendo que maten a los niños, ¿verdad? Y él se pone hasta a llorar, el senador ahí en los Estados Unidos, diciendo que deberían de quitar esa ley. A mí me molestó, me sentí mal. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos sentiríamos mal. Sin embargo, la Biblia dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguidos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. ¿Por qué dice esto? Porque si hubo una matanza de niños allá, hubo otra cuando el Señor viene, ahora hay otra matanza, quiere decir que el Señor pronto viene. Es indiscutible. Ayer le puse una señal del templo y los sospechosos de ser anticristos, y pusimos una lista de 4 o 5, ya ni me acuerdo, pero tenemos más. Después platicamos con el hermano y dijimos que teníamos como 10. Sin embargo, concluimos en esto. Concluimos que la gran tribulación, que estaría aquí, ¿verdad? Que empezaría ahí, la gran tribulación va a ser precedida, según 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 1, 2 y 3, que fue lo que leímos, y a esta gran tribulación se le dice el día del Señor. No os engañéis, porque ese día no vendrá sin que antes se dé la apostasía generalizada y el hijo de pecado sea revelado. De ahí fue donde salió que tenemos ayer teníamos 4 o 5 sospechosos. ¿Se recuerdan? Que no sé si usted tiene algún otro. Algunos hermanos insistieron después en la cena, no, pero fulano, ese es el mero anticristo. Va, está bueno pues. Para mí todavía son sospechosos. Le dije que ya después hablamos que quiénes eran sospechosos, el rey de España, el de Inglaterra, el presidente de Francia, el presidente chino, el presidente coreano y otros de por acá, que es, como estamos en América, mejor no los digamos, ¿verdad? Menos el presidente de Guatemala. O sea, ahora, la otra cosa en donde nos enfocamos fue apostasía, porque esa es la señal que precede a la revelación del hijo de pecado. Utilizando el término vamos a ver si lo leemos aquí rapidísimo. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Repito, ese día del Señor es la gran tribulación. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ese día no vendrá, la gran tribulación no vendrá sin que primero venga la apostasía. Entonces, número 1, va a venir apostasía. Número 2, la revelación del hombre de pecado, es decir, el anticristo. Ok, entonces, esta apostasía que damos ayer, que según Oseas capítulo 14, verso 4, la Biblia de las Américas dice que es apostasía, pero la Biblia del año 60 dice que es rebelión. Ahí fue donde nos quedamos. Es decir, homologamos apostasía con rebelión. En otras palabras, apostasía igual a rebelión. Queremos saber qué es un apóstata. Según Oseas capítulo 14, versículo 4, Biblia de las Américas y Biblia del año 60, es un rebelde. De ahí podríamos analizar que cualquier rebelde que haya
en la iglesia, aunque esté en la iglesia, es un apóstata en potencia. Tremendo, eso es tremendo. Porque entonces ahora tendríamos que ver qué es rebelión. Pues apostasía, dijo el hermano. ¿Y qué es apostasía? Pues rebelión. Entonces sería más o menos como yo estaba hablando con aquel hermano salvadoreño que me dijo, pues es un chunche, me dijo. ¿Y qué es un chunche? Un volado, me dijo. ¿Y qué es un volado? Pues un chunche. Bueno. Pues aquí tenemos que profundizar un poquito más. Vamos a ver si me voy a entender, hermano. Primero Dios, que el Señor me dé la gracia para hacerlo, porque yo he estado predicando esto en la iglesia mucho acerca de esto. No lo entendía al principio. El Señor me dio una revelación y no la entendía. El Señor da revelaciones y generalmente uno no las entiende. A Nabucodonosor le dieron una revelación y no la entendía. A Faraón le dieron una revelación por medio de un sueño y no la entendía. A Daniel le dieron una revelación y no la entendía. A los profetas le dieron revelaciones y ellos dicen, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron para quién estaban profetizando. No le entendieron. Job dice que él hablaba palabras maravillosas que no entendía. Entonces hace algunos años a mí el Señor, déjeme que haga un breve resumen para contarle esto. Yo estaba durmiendo, a veces el Señor me habla en sueños, a veces me habla despierto, y a veces me habla en la Biblia, y a veces me habla de otra manera. Pero esa vez yo estaba dormido y el Señor me habló y me dijo en el sueño que me iba a enseñar cuál era el carácter del anticristo. Y ahora lo estoy viendo aquí en 2 Tesalonicenses, la apostasía. Y me lo dijo y se me olvidó. Yo me desperté y no lo apunté y se me olvidó. Yo no sé por qué. Usted sueña a veces y se le olvidan cosas. Pues yo soñé y se me olvidó, pero era tan impactante lo que había soñado que yo dije, Señor, perdóname. Pasé no sé cuánto tiempo, si fueron 15 días, un mes, yo no me recuerdo cuánto tiempo pasé suplicándole al Señor que me perdonara por no haber sido diligente de levantarme a las 3, 4 de la mañana y anotar, hay que estudiar tal cosa. Ahora mi esposa me deja siempre ahí un cuadernito y un lápiz, para que cuando tenga algún sueño ahí me levante todo totoreco y apunte, y al día siguiente ni siquiera sepa qué fue lo que escribí, ¿verdad? Total es que el Señor tuvo misericordia de mí y me volvió a hablar y me dijo que buscara en la Biblia todos los capítulos 13 de todos los libros de la Biblia, y que en ellos iba a encontrar la rebelión, y que la rebelión era la base de sustentación del anticristo. Yo no había leído, no lo había relacionado con la apostasía. Yo no había relacionado rebelión con apostasía, de tal manera que no había relacionado anticristo, apostasía y rebelión. Entonces me fui a los capítulos 13, todos los capítulos 13 de la Biblia. Híjole, hasta sacamos una revista en la iglesia acerca de los capítulos 13. ¿Qué pasó en el capítulo 13 del libro de Génesis? ¿Qué pasó en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces? Y todos esos relatan a los falsos profetas, así rapidito, solo para, ese no es el estudio, ¿verdad? Pero déjeme la continuación, miremoslo pues. Génesis 13. Mire el título. En Génesis 13 es cuando se separa Abraham de Lot, o Lot de Abraham. Rebelión. Porque si me puedo explicar versículo por versículo, no vamos a llegar a donde el Señor seguramente quiere que hablemos. Éxodo capítulo 13. La fiesta de los panes sin levadura. Esto es cuando acaban de salir de Egipto y van con ellos lo que la Biblia les llama una chusma. También Kiko le dice chusma, ¿verdad? Rapidísimo. Levítico capítulo 13.
leyes sobre la lepra. Usted relaciona lepra, insensibilidad, pecado con rebelión. Números, capítulo 13. Espías enviados a Canaán. Envían 12 espías y dentro de ellos está mire, y miren qué capítulo y qué versículo. 13. Setur. Y Setur quiere decir escondido. Y cuando usted saca el valor numérico de la palabra Setur en hebreo, da 666. O sea, ahí cada una de esas cosas es un tema. Yo solo le estoy contando cómo fui entendiendo esto y se me fueron apareciendo unas cosas mientras lo estudiaba. Miremos Deuteronomio, capítulo 13. Mire el título. No le pusieron título. Pero mire lo que dice el primer versículo. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio y la señal prodigio se cumple, acerca del cual te había hablado diciendo vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosles, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando. Ese profeta es falso. Eso está en Deuteronomio. Miremos Josué capítulo 13. Tierra sin conquistar. Ay, Dios mío, ahí, como le repito, hasta una revista sacamos de eso. Jueces capítulo 13. Nacimiento de Sansón. Usted sabe todo lo que hizo él, la rebelión. Pero cuando continué, note todos los libros que aparecen acá: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, y el número 8, Ruth. Vamos a ver, Ruth tiene 4, no tiene 13. A ver si me voy a entender. Ruth es una mujer que se casa, es una mujer gentil que se casa con un judío. Es el libro número 8 y no tiene capítulo 13. Aterricemos la idea. La iglesia que se casa, judío gentil, le extirparon la rebelión. Eso quiere decir que le quitaron la apostasía y entonces se pudo casar. La iglesia de este tiempo necesita ser ministrada para quitarle la rebelión. Si ayer preguntamos una cosa bien básica, yo les pregunté a ustedes, ¿cómo hacemos para que alguien, qué le recetamos a alguien que es cobarde? Pastillas de valentía, me dijeron, ¿verdad? ¿Qué le recetamos a alguien que es alguien que odia a todo el mundo? Pastillas de 25 miligramos de amor 3 veces al día, ¿verdad? ¿Qué le recetamos así? Llegamos hasta qué recetamos para la rebeldía, que sería igual a apostasía, la rebeldía, y todos concluimos. ¿Sí se recuerda qué le recetamos o no? ¿Qué le recetamos? Le recetamos sujeción. Eso fue lo que le recetamos. Ahora resulta que la iglesia moderna no se quiere sujetar. La iglesia moderna, y eso lo vuelvo a repetir, la iglesia moderna, cristiana, evangélica, ponen incluso rótulos: primera iglesia independiente, pentecostal de Winnipeg. ¿Cómo así que independiente? ¿Quién manda ahí? Dios. Sí, pero es que hay un principio que hemos estado platicando hoy todo el día y lo platicamos en la radio también. El principio es aquel principio que dice: tú que dices que amas a Dios pero aborreces a tu hermano,
¿cómo puedes amar al que no ves si aborreces al que sí ves? Entonces ese es un principio. ¿Cómo puedo yo decir que hago algo con el invisible si no lo hago con el visible? ¿Cómo puedo decir yo que yo amo a Dios si no tengo deferencia y amor por el pastor? Soy mentiroso. Si yo no amo a Brian o a cualquiera de ustedes y digo que amo a Dios, soy mentiroso. Simple. ¿Por qué? Porque el principio es que hay que amar primero lo que se ve para poder decir que uno ama al que no ve. Ahora aplicamos el principio. ¿Cómo puedo decir yo que me sujeto a Dios sin que no lo miro, si no me sujeto al que sí miro? No dije Casimiro, porque ese sería un nombre, sino que al que sí miro. Se lo voy a aterrizar más. ¿Cómo puede decir las ovejas que se sujetan a Dios si no se sujetan a su pastor? ¿Y cómo puede decir un pastor que se sujeta a Dios si no tiene apóstol a quien sujetarse? ¿Y cómo puede decir el apóstol que se sujeta a Dios si no tiene un presbiterio en donde pueda pedir sabiduría, y en la multitud de consejeros esté esa sabiduría y él se pueda sujetar? Porque la Biblia lo que dice es que todos nos sujetemos entre todos. Entonces las pastillas las pastillas son pastillas de sujeción. Ahora, entonces me encontré con unas cuestiones tan impresionantes, hermano. Me encontré con que en el Antiguo Testamento hay la misma cantidad de libros que tienen 13 capítulos que la misma cantidad de libros en el Nuevo. 17 que tienen 13 y 17 que tienen 13. Me emociono yo con esto, hombre, y a veces termino sin poderlo explicar, pero déjenme que haga una breve explicación utilizando esta pantalla. No voy a jugar totito, ¿ok? Aquí está Rutía. Aquí está Esther. Y aquí está la tsunamita. Solo le vamos a poner así. Tsunamita. Bueno, ahí está. Usted tenga fe que ahí dice así. Ruth tiene 4 capítulos. Esther tiene 10 capítulos. La tsunamita está en el Cantar de los Cantares y tiene 8 capítulos. Ninguno de esos tiene 13. Y cada uno tiene la particularidad de que esta es una que se casa, esta es una que se casa y esta es otra que se casa. Rutía se casa, Esther se casa, Esther se casa con el rey Asuero. Esther es una judía que se casa con un gentil, Ruth es una gentil que se casa con un judío, y la tsunamita es una plebeya que se casa con un rey. El rey me llevó a la sala del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Oh, si me besara con los besos esa es la tsunamita. Esa es la del Cantar de los Cantares. Pero lo que me asombra es que los 3 libros no tienen capítulo 13. Entonces, para mí el mensaje es muy claro. Yo no sé si para los demás, pero para mí es muy claro. La que se casa, la iglesia que se casa, no tiene 13. El 13 es un número que significa rebelión. La rebelión es igual a la apostasía. Entonces la iglesia que se casa no es apóstata, no es rebelde, es sujeta. Ahora, aquí viene otra cosa. De Rutía ya vimos que son 7 libros que le anteceden. 5 los escribió Moisés. 1 lo escribió Josué y otros Jueces
Moisés quiere decir sacado de las aguas y es prototipo del Padre. Josué también se puede decir Jesús, es prototipo del Hijo. Y los jueces son 12, que son prototipo de los 12 apóstoles del Espíritu. Bueno, del Señor Jesucristo, que los bautizó el Espíritu Santo. Entonces, como que sería la ministración del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quitándole el 13 a Ruth. Esther es antecedida por, número 1, Esdras. Esdras tiene 10 capítulos y por lo tanto es un grupo de ministros que tampoco son rebeldes y que ministran a Esther para quitarle la rebelión. Y aquí es Eclesiastés. Ahí me quiero quedar. Padre Santo, me quiero quedar y ya se fue el tiempo. Eclesiastés tiene 12 capítulos. Ok. No sé si me voy a entender o los confundí, pero lo que estoy diciendo es, antes de que una mujer se case, sucede algo. En la Biblia, pues, antes de que una mujer se case, sucede algo. Antes de Esther, está Esdras. Entonces, para preparar a la iglesia, tiene que haber gente con la actitud de Esdras. Esdras es un restaurador. ¿Cómo vamos a hacer para quitarle la rebelión a la gente y la apostasía? Restauradores. Necesitamos gente restauradora. Necesitamos gente que no eche a perder a aquellos que ya aceptaron a Cristo y que de alguna manera tropezaron, cayeron y están botados. Entonces necesitamos que haya gente que tenga un buen espíritu, misericordia, y los arranque de donde están y los vuelva a situar en la iglesia. No necesitamos apaleadores profesionales en los púlpitos. A ver si me va a entender con esto. Mire pues, tenía un conocido que era evangelista, y cada vez que le daban el púlpito en la iglesia, nos pegaba unas chicoteadas, pero tremendas, hermano. Y todos le teníamos que decir amén a lo que nos decía, ¿va? Porque ni modo, él tenía el micrófono, ¿va? Y entonces él decía que tenía amor por las almas perdidas, pero que la iglesia no tenía amor por las almas perdidas. Él decía que llegaba y evangelizaba y se iba a Venezuela y a no sé qué otros lugares y predicaba, y que la iglesia solo se estaba metida en las cuatro paredes y no salía a hacer, que no tenían amor por las almas perdidas. Y salíamos nosotros todos acusados cada vez que le tocaba al hermano. Le pusimos un sobrenombre nosotros al hermanito. Dígame un nombre así de algún su conocido para que no identifique. Un nombre, decime un nombre de alguien que se te venga ahorita. José. Ok, entonces a él le decíamos Chepe Chicote. Chepe Chicote. Porque cada vez que le daban el púlpito, hermano, nos daba duro. Duro. Entonces un día yo me sentí acusado realmente, ¿va? Porque a mí una de las cosas que me gustan es estudiar la palabra. Y él hasta eso nos regañaba. Decía, hay unos hermanos que ahí andan con un montón de Biblias. Porque así predicaba. Ahí andan con un montón de Biblias. Hasta me dan ganas de regalarles una carreta para que lleven todas sus Biblias. Pero no se atreven a hablarle a un impío ni a un inconverso. No tienen amor por las almas perdidas. Yo a veces sí me sentía acusado. Bueno. Y como me sentía acusado un día que estaba orando, el Señor me hizo ver algo. Ese no es el ministerio evangelista, de un evangelista. Porque, ¿cómo puede, y aquí viene el cuestionamiento, cómo puede decir a alguien que ama a las almas perdidas si no ama a las almas salvadas? Y con lo que nos decía y nos hacía,
obviamente no nos quería a nosotros, lo que quería era garrotearnos, ¿ah? Entonces entendí que para quitarle a la iglesia la rebelión, sinceramente no se necesita garrote, se necesita amor. Se necesita una actitud como la de Pablo, que Pablo decía: esta es la segunda vez que voy a ir a ustedes y temo mucho que tenga que llorar por algunos de ustedes que no se han arrepentido. O sea, no era que los iba a chicotear ni nada, sino que él iba y estaba compungido porque habían unos que habían pecado y eso lo afectaba a Pablo. Pablo decía: fulano peca, mengano peca, y ustedes creen que yo no me enardezco. Pero inmediatamente dice en Gálatas, miren, dice: si ustedes encuentran a una persona caída, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. No pueden, es caído, es un hijo del diablo, que se vaya al infierno. No, la Biblia dice en el libro de Judas, con una claridad meridiana, dice ahí claramente: algunos que dudan, convencedlos; a otros arrebatadlos del fuego. Y el grupo número 3: de otros tened misericordia, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, que hay gente con la que uno ya no puede hacer nada, pero por lo menos hay que dejarlos ahí, ¿verdad? Pero el que todavía se puede rescatar, hay que rescatarlo. Hay que decirle: vení, salí de ahí, te vamos a ayudar. Y otros que usted empieza a ver que están como que medio dudosos: ¿será este el camino? ¿Cómo que será este el camino? Claro que sí, mira la Biblia, hay que convencerlos. Pero son los restauradores, los Esdras. Necesitamos restauradores en la iglesia. Necesitamos gente que esté dispuesta a ir y con amor extirparle la rebelión, el 13, la apostasía a la iglesia, porque hay mucho apóstata, hay mucho rebelde dentro de la iglesia, y ellos tienen que comprender que puede ser que estén en rebelión. Ahora, eso tiene que ser solamente por revelación, que uno conozca su rebelión. A ver, se lo voy a poner aquí, va a ver. Ahí va a ver. Vamos a ver si el Señor me ayuda con... No, este no es el libro que busco. Vamos a ver, es este. Es que sin lentes a veces... Pero todavía Miramontes. Vamos a ver. Yo reconozco mis delitos, dice el salmista. Vamos a ver, mejor lo voy a leer en una sola versión. Desde el versículo 1: para el director del coro, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la misericordia, a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. A ver, permítame, si verso 1 dijimos, ¿verdad? Transgresiones, pecados, iniquidad. Mire esta Biblia como dice: have mercy upon me, oh Elohim, according to thy chesed. Pero es que esta es una palabra hebrea. ¿O es inglesa? Chest. ¿Ah? ¿Qué es? ¿Qué es? No, si no sabe la traducción es porque esta es hebrea de plano. Vamos a ver. Bueno, ¿qué importa? Vamos a ver. After, mire, according to thy loving kindness. Esa palabra es chesed, es hebreo.
Bueno, ¿dónde está? Aquí va. Hebreo. De acuerdo a la multitud de tus, esa también debe ser hebreo. Rachamim, porque esta es una Biblia hebrea, esta, que tiene, pero mire cómo pone al final. Esta también es hebrea, esa Peishaim, o es inglesa, ¿verdad que no? Pues. Pero mire lo que pone, rebeliones. Esa palabra la ponen en paréntesis, pone que son rebeliones. Entonces él lo que está diciendo acá, David lo que está diciendo acá es: borra mis rebeliones. Ok, borra mi apostasía. Eso es lo que él está diciendo ahí. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones. Es la misma palabra Cheser, que quiere decir rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Bueno, ok, sigue él ahí. Ahora, paremos. Aquí está hablando de cuando David recapacita por el pecado que él hizo con Betsabé. Ahí lo dice. Rebeliones, ¿verdad? Sí, o sea, lo pone más claramente. Pero mira, para el director del coro Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Entonces aquí nos vamos al contexto de todo lo que pasó. Todos estamos en autos de lo malo que hizo David, ¿o no? ¿Qué hizo? Se metió con una mujer casada que se llamaba Betsabé, la embarazó, le trató de endosar su hijo al esposo. El esposo no se dejó, y entonces lo mandó a matar. Cuando ya había sucedido eso, la mandó a llamar. Cuando ella era viuda, la mandó a llamar y se casó con ella. Cuando Dios le mató a su hijo, Cuando todo eso sucedió, dice que él consoló otra vez a Betsabé, pero ella era su esposa. Entonces llegó el profeta Natán, y usted se recuerda que le dijo: rey, tengo un problema. Sí, ¿cuál es el problema? Fíjate que habían dos hombres, uno rico y otro pobre. El pobre tenía solo una oveja y el rico tenía muchas ovejas. Vino un visitante del camino a visitar al hombre rico, y el rico le quitó la oveja al pobre y la sacrificó y se la dio al visitante. Entonces el rey montó en cólera y sentenció que mataran al rico. Y entonces Natán le dice: el tal eres tú. Amén. Todos estamos en autos de que eso pasó, ¿verdad? Por eso me fui rápido. Ahora la pregunta que le quiero hacer es la siguiente: ¿se arrepintió David, sí o no? A ver, écheme una manita. ¿Se arrepintió, sí o no? Sí, se arrepintió, sí, ahí está el Salmo 51. Otra pregunta: ¿cuánto tiempo pasó para arrepentirse? Piense. Ya había nacido el niño, mínimo 9 meses. Ya eso nos pone un espacio grande, Brian. No, en el contexto dice que llegó después, y por eso, porque Natán le dice: Dios ya te perdonó, pero el niño va a morir. Bueno, tuvo que haber llegado unos momentos antes, quizá. Ahora, otra pregunta que yo tengo acá es: ¿cuántas veces metería con ella? ¿Para que ella quedara embarazada? ¿Cuántas veces?
Ah, pues fue solo una vez, hermano, le dicen a uno cuando está ministrando, una sola vez pasó, hermano, y mire, mentira, hermano, sí, bueno. O sea que pasó tiempo. Yo no sé cuánto tiempo, pero él no se arrepintió inmediatamente. Claro, claro, él tramó y dijo, lo voy a mandar a traer. Se mete con ella, se lo endoso a él. Ya, eso quiere decir que pasó por bastante tiempo. Cuando eso no le funcionó, mátenlo. Y así me quitó el problema. Entonces, David es el dulce cantor de Israel. David es un tremendo hombre de Dios. La Biblia habla del tabernáculo de David, la Biblia habla del trono de David, la Biblia dice que a Salomón no lo quitó de inmediato el Señor por amor a su siervo David, y había cometido eso. Él se tuvo que haber arrepentido, pero pasó tiempo, es decir, tuvo que tener una revelación de su rebelión. Entonces hay gente que está en la iglesia y creen que están bien y no tienen revelación de que están en rebelión. ¿Hasta cuándo le viene la revelación? Cuando llega el profeta. El profeta arrastra una atmósfera profética, y David también era profeta, según dice la Biblia en el libro de los Hechos, que David era profeta. Entonces como que lo activó y ¡pum! Se le Señor, qué pecado el que cometí, qué transgresión la que cometí, qué rebelión, qué apostasía la que cometí. Entonces, para extirparle la rebelión a la gente se necesita un movimiento profético, una atmósfera profética. Cuando uno invita a un profeta a una iglesia, no es para que le vaya a profetizar a todos como que fuera adivino. Señor dice que tú tienes tal cosa, el Señor dice que tú tienes tal cosa, el Señor me muestra que tú tienes hambre y a ti te duele la cabeza. No, hombre. Sino que la atmósfera del profeta hace que se mueva un espíritu de revelación tan poderoso, que la revelación empieza por lo interno, lo nuestro, y después por el entorno. Primero interno y después entorno. Entonces uno dice, por eso es que David dice, ahora entiendo, ¿sabes qué es lo que pasó, Señor? Es que en pecado me concibió mi madre. ¿Quién le dijo eso? ¿Acaso él fue con su mamá? Mamá, mira, por favor, aclárame las cosas. ¿Qué fue lo que pasó en mi nacimiento? Tú te metiste con otro para que yo... Pero él dice, en pecado me concibió mi madre. Ahí pasó algo raro. Y en iniquidad fui dado a luz. Ahí pasó algo raro que lo podríamos discutir después o conversar. Pero yo lo que estoy insistiendo es, rebelión igual a apostasía. ¿Cómo se quita la apostasía o rebelión? Con revelación. Yo necesito revelación para mi propia vida. ¿Estoy haciendo bien esto, Señor? ¿Será esto lo que a ti te agrada? ¿No será que yo lo que quiero es predicar para ser conocido y no necesariamente que conozcan tu palabra? Yo creo que esas son preguntas válidas que uno se debería de hacer si le va a servir a Dios. Pero todo cristiano deberíamos hacernos preguntas profundas en nuestro corazón, de nuestro yo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que David dice, guárdame mis pecados, aún de los que me son ocultos. Eso quiere decir que él tenía cosas en porque la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Entonces nosotros podemos creer que estamos haciendo algo por una causa cuando realmente lo estamos haciendo por otra. Mire, le voy a contar un caso, quiero ver cómo voy de tiempo. Se terminó, pero está bien. Déjeme contarle este caso y ya lo dejo en paz. Mire pues,
A mí me enviaron a predicar a donde todavía el Señor me tiene ahí. Tengo 30 años de estar en el Ministerio de Benecer en la zona 5 de Guatemala. Hermoso. Gracias, Padre, por ese privilegio. Cuando yo llegué ahí, hace 30 años, ahora todo el mundo graba. En su teléfono lo graban y lo suben a Facebook. En aquel tiempo no. En aquel tiempo para grabar uno tenía que tener sus cámaras, sus switcher, luces especiales y tener un contacto en algún canal de aire. No había que meterlo en cable, ni cable. No había cable, habían canales de aire. Habían UHF y VHF. Esos eran los dos canales que habían de aire. Yo tenía un programa de televisión después, pero antes de eso, a mí me trasladan ahí, pues, vaya. Cuando llego, habían dos luces, qué bueno que hubieran sido así como estas, ¿verdad? Dos speedlights que había puesto el hermano en la bodega. Y yo le dije, ¿eso para qué lo pusiste? Ah, porque algún día voy a grabar y voy a salir en televisión, me dijo. Pero ahora, como yo me quedé, yo no mandé a quitar las luces. Ahí las dejé. Nunca las encendíamos, por cierto, que molestaban. Pero ahí las dejé. Entonces de repente aparece un hermano que tenía cámaras y él sí grababa. Vendía videos y tantas cosas. Entonces me dijo, voy a cambiar de switcher. ¿Sí sabe lo que es un switcher, va? ¿O no? El switcher es como el cerebro del video. Tiene 3 cámaras, o 4, o 2. Y en el switcher llegan los cables y uno dice, ahora corto esta y pongo esta señal. Ese es un switcher. Costaba 10,000 quetzales. Para mí 10,000 quetzales era un montón de plata. Yo, Señor, no tenía cámaras, pero me estaban ofreciendo un switcher. Tenía un miedo de hacer algo por la motivación incorrecta. Entonces, ¿sabe qué hice? Yo dije, yo no sé cuál es mi motivación. Ninguno en la misión estaba grabando y ninguno en la misión estaba publicando, ni el apóstol salía en televisión. Y ahora resulta que me estaban ofreciendo un switcher a mí. No tenía cámaras, pero yo sabía lo que venía. Entonces me tomé un día entero y me fui a un club allá, se llama Club Campestre La Montaña. Me fui a orar todo el día. Bueno, todo el día quería yo, no aguanté. Pero yo orando en la montaña, Señor, muéstrame por qué yo quiero grabar. Muéstramelo. Porque si no es correcta mi motivación, no quiero grabar porque me voy a meter en problemas. Pero si es correcta la motivación, quiero grabar. No sé si me voy a entender. Yo no sabía mi motivación. Bueno, yo creía que la sabía, pero ¿no será que había algo escondido? Yo quería estar seguro que no era nada escondido. Dejé de orar cuando sentí que el Señor me dijo, hazlo. Y ya me fui y entonces empecé a grabar. Me salieron las cámaras, me salió un programa de televisión, Canal 5, que no se miraba en ningún lugar. Pero mire, cuando el Señor, ese Canal 5, póngale que aquí estaba el Canal 5, el canal de aire solo se miraba alrededor de la cuadra, no se miraba en ninguna otra parte más. Pero Dios tomaba la señal de ese canal y la metía donde Él quería. Unos testimonios impresionantes. Un trailero que también era traidero, porque se había conseguido a una chica, la había contratado en Puerto Barrios, y él venía en su tráiler y el tráiler tenía televisión, y la chica venía aburrida y encendió la televisión en carretera. Si Canal 5 no llegaba más allá de la cuadra donde estaba, y le entra Canal 5. Y yo estoy hablando un tema en ese momento que se llamaba los 7 lechos matrimoniales. Y entonces estoy hablando de Cantar los Cantares, nuestro lecho es de exuberante verdor, y estoy explicando la relación matrimonial, etcétera.
Y el trailero que va manejando, la señora contratada fue la que puso eso y no se miraba nada más. Entonces me tuvieron que dejar. Y él es compungido por el Espíritu Santo porque va a adulterar. Llega a la capital, pone a la muchacha en un transporte de regreso a su ciudad natal y él sigue de viaje para México. Cuando llega a Chimaltenango, llama por teléfono y nos cuenta qué fue lo que pasó. Yo no lo podía creer. Si Canal 5 solo se miraba alrededor de la cuadra y la señal agarró el señor y la metió en el tráiler que estaba lejos. Entonces yo entiendo lo siguiente: mi motivación sí era correcta, pero yo sí tenía miedo en ese momento. No me estoy poniendo como el ejemplo de San Sergio, ¿ok? Solamente le estoy diciendo que a veces tenemos motivaciones incorrectas y que lo que necesitamos es que el Espíritu de Dios venga y nos revele: tu motivación no es correcta, tienes que corregir esto. Y entonces uno dice: wow, Señor, perdóname, por favor, ya no lo vuelvo a hacer. Tenemos necesidad de una administración profética. Eso es lo que hace un profeta. Un profeta no es que se le ponga solo a profetizar a la gente, aunque estamos de acuerdo con que hay que profetizar. Entonces, híjole, Esdras, necesitamos ser, ¿por qué no? ¿Por qué es que esto no funciona? Vamos a ver. Ahorita lo ponemos y que funcione. Pues parece que no. Así sí. Esdras, yo quiero ser de estos y del libro de Eclesiastés. Qué lindo el libro de Eclesiastés, lo tendríamos que conversar. ¿Para qué? Para quitarle el 13. Aquí le tuve que quitar 9 capítulos a Ruth, entonces aquí le tuve que quitar 3 y aquí le tuve que quitar 5. Wow. Aquí tenemos que seguir conversando. Otro día, el otro retiro, que no sé dónde lo vamos a hacer. Saber si se animarían ustedes, pero bueno. Ni un amén, eso quiere decir que no. Padre, en el nombre de Jesús, revelación, Señor. Ese espíritu de revelación que venga sobre nosotros, que nos explique nuestro propio corazón y no solamente la Biblia. Sí queremos saber más de la Biblia, Señor, queremos saber más de la doctrina, pero nos urge conocernos más a nosotros mismos para ir derribando, derrocando, arrancando, desarraigando todo aquello que tú no plantaste. Aquellas cosas que han podido contaminar nuestra alma en nuestro recorrido hacia esta tierra, ya sea que se contaminó por medio de nuestros padres, ancestros, en el vientre, Señor, o ya estando nosotros en esta tierra como personas individuales. Cualquiera de esas cosas las queremos conocer, eliminar lo que no es tuyo y que prevalezca lo que proviene de ti, hasta que nuestra revelación llegue a tanto, Señor, que un día conozcamos cómo fuimos conocidos. Dame un espíritu de revelación, Señor, para conocer mi interior, para ser perfeccionado y en base a la misericordia tuya poder perfeccionar a otros, hablarles, convencerles, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Rey bendito y que Dios le revele. Solo una cosita antes de devolver el tiempo. Miren, en los sueños, a veces nosotros tenemos sueños. Los sueños siempre son una manifestación, ya sea de nuestra alma,
ya sea de parte de Dios, ya sea de nuestro cuerpo o del diablo. Pero lo que nosotros soñamos, Padre Santo, es algo que es un mensaje. Digamos, alguien puede soñar, digamos, está soñando que el baño está ocupado y que él quiere entrar al baño, pero la persona que está dentro no sale. Y de repente se despierta y se da cuenta que lo que quiere es ir al baño. Ese es un mensaje que le llegó al alma aún, pero por medio de una necesidad fisiológica, y lo despertó. Hay cosas que son mensajes que Dios da, y hay cosas que el alma, digamos, tú estuviste llenando tu alma con una película de miedo y ¡pum! Viene el sueño. En el sueño estás teniendo terror, pero es porque alimentaste tu alma con eso. Entonces hay un mensaje: deja de ver esa cosa. Ya no, ¿para qué estás viendo Annabelle o El Exorcista no sé cuánto? No, dije, porque ese es el mensaje que te está dando el alma. Entonces siempre hay un espíritu de revelación. Amén, eso quería decir. Otra cosa es, he estado estos 2 días acá con ustedes, me he gozado mucho. Muchas gracias por todo, por su hospitalidad. Brian, muchas gracias. Me he sentido muy contento con ustedes. Hemos ido a tomarnos un cafecito con algunos, alguna comidita con otros, y ha sido muy agradable. Muchas gracias por recibirme, y primero Dios nos vemos, no sé si el otro año, si el Señor no ha venido todavía, o si tenemos licencia, ¿verdad? Si el Señor, así decían mis viejitos allá, si Dios me da licencia, Dios me da vida. Así que déjenme hacer una oración antes de retirarme respecto a esto. Padre, muchas gracias por esta congregación, gracias por mis hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús, suplicándote que tú les bendigas directamente, Señor, después de esta oración, así como está escrito en Números capítulo 6, que después de que el sacerdote bendecía, tú bendecías directamente. Permite que sea establecida con firmeza esta congregación y todas aquellas en las cuales has estado abriendo las puertas en esta gran nación tan extensa, Señor. Y así, de la misma manera como en lo físico, en lo literal, esta nación abunda en agua. Permite que el agua de tu palabra también abunde para todas las almas sedientas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Ok, hoy sí. Gracias. Amén. Quiero invitarle que se ponga de pie un momentito, y antes de que se retire la